murió sin perdonarla. Eso es lo que nadie quiere decir en voz alta sobre Jenny Rivera. No el accidente. No el avión. No la sierra de Iturbide. Lo que nadie quiere decir es esto, que la noche en que subió a ese avión, Jenny Rivera llevaba semanas sin hablarle a su hija mayor. Sin abrirle una puerta. Sin darle una sola oportunidad de explicarse. Murió convencida de que su propia hija la había traicionado. Y eso no se arregló nunca. Porque la muerte no da revancha. No da la posibilidad de una conversación que se postergó demasiado. No devuelve el tiempo que se usó para castigar en lugar de preguntar. La muerte congela todo exactamente como estaba en el momento en que llegó. Y lo que congela en esta historia es una madre enterrada en su rencor y una hija viva con una puerta cerrada para siempre. Si te gustan las historias donde el dolor más grande no viene de afuera sino de adentro, suscríbete ahora porque lo que vas a escuchar hoy no es la historia de un accidente aéreo. Es la historia de una sospecha que destruyó lo más importante que Jenny Rivera tenía. Y que murió sin saber si esa sospecha era verdad. Para entender cómo llega una madre a morir creyendo que su hija la traicionó, hay que entender de dónde venía Jenny Rivera mucho antes de que existiera el escándalo, mucho antes de que existiera el éxito. Mucho antes de que existiera el nombre que México terminó convirtiendo en leyenda. Jenny Rivera nació en Long Beach, California, hija de inmigrantes mexicanos, en una familia donde la música era el idioma más natural y donde la vida era dura con la eficiencia que tiene la pobreza cuando no pide permiso. Creció con eso. Con la dureza. Con la necesidad de ser más fuerte que las circunstancias. Con la lógica de que si te detienes a procesar lo que te duele, las circunstancias te alcanzan. Eso forma una psicología específica. No la psicología del victimismo ni la de quien espera que el mundo le resuelva sus problemas. La psicología de quien aprende a avanzar sobre el dolor como si el dolor no existiera. La psicología de quien construye una armadura tan sólida que con el tiempo ya no puede distinguir entre la armadura y la persona que está adentro. Jenny era eso. Una mujer que había aprendido a ser más dura que todo lo que le llegaba. Y eso la salvó muchas veces. Y también la destruyó de formas que tardaremos en entender completamente. Cuando tenía 19 años quedó embarazada de su primera hija. Esa primera hija fue Chiquis. Y la relación entre Jenny y Chiquis es el verdadero corazón de esta historia. Todo lo demás, el éxito, el dinero, el escándalo, el accidente, son el contexto. El corazón es esto. Dos mujeres que se amaban profundamente y que no supieron protegerse la una de la otra cuando más lo necesitaban. El padre de Chiquis era José Trinidad Marín. Ese nombre va a aparecer varias veces en esta historia y cada vez que aparezca va a ir cargando más peso. Jenny se casó con Trinidad Marín joven, con la lógica de alguien que está buscando construir algo estable en un mundo que no le había dado demasiada estabilidad. No fue un matrimonio que empezó como una historia de amor de película. Fue un matrimonio que empezó como muchos matrimonios de esa edad y ese contexto empiezan, con la esperanza de que dos personas puedan construir juntas algo mejor que lo que cada una tenía por separado. Esa esperanza no duró. Lo que siguió fue violencia. No la violencia visible que se reporta y se documenta y produce intervenciones institucionales. La violencia que ocurre adentro de las casas cuando las puertas están cerradas y cuando la persona que ejerce esa violencia tiene suficiente control sobre el entorno para asegurarse de que lo que ocurre adentro no salga. Jenny cargó eso. Con los hijos que fueron llegando. Con la carrera que fue construyendo en paralelo a una vida doméstica que tenía una cara pública y una cara privada completamente distintas. Pero lo que vino después fue peor que la violencia. Mucho peor. Porque hay heridas que se producen a una sola persona y hay heridas que se producen a toda una familia. Y lo que Jenny descubrió sobre Trinidad Marín fue del segundo tipo. Trinidad Marín no solo había sido violento con ella. Había dejado heridas imperdonables dentro de la familia. Heridas que alcanzaron a personas muy cercanas. Heridas que involucraban a sus propias hijas. Cuando eso salió a la luz, cuando Jenny tuvo que procesar que el hombre con quien había construido una familia había hecho lo que había hecho. Algo dentro de ella se rompió de una manera que no se repara con el tiempo ni con el éxito ni con ninguna cantidad de aplausos.
Se rompió la sensación de seguridad. La sensación de que dentro de su propia casa, dentro de su propia familia, las personas que amaba estaban protegidas. Esa sensación nunca volvió completamente. Y lo que quedó en su lugar fue algo que se parecía al amor pero que funcionaba de forma diferente. Algo que mezclaba protección con control. Que mezclaba cuidado con desconfianza. Que miraba a las personas cercanas con un ojo puesto siempre en la posibilidad de que la próxima traición ya estuviera en camino. Eso es lo que le hizo Trinidad Marín a Jenny Rivera. No solo el daño directo. El daño de haberla convertido en alguien que ya no podía confiar completamente en nadie que amara. Chiquis creció en medio de todo eso. No como observadora externa de la historia de su madre. Como parte de ella. Como la hija mayor que desde muy temprano asumió un rol que no le correspondía, el de sostener a sus hermanos menores mientras su madre construía el imperio que terminaría siendo el legado de Jenny Rivera. Eso es lo que los hijos mayores de familias en crisis aprenden a hacer. Aprenden a ser adultos antes de tiempo. A gestionar emociones que no son suyas. A convertirse en el ancla estable de hermanos que necesitan estabilidad cuando el mundo adulto que los rodea es cualquier cosa menos estable. Chiquis lo hizo. Con todo el costo que ese rol tiene. Porque cuando un niño aprende a cuidar a otros antes de que nadie lo cuide a él, cuando aprende que su valor está en lo que produce para los demás más que en lo que simplemente es, eso se instala de formas que tarda décadas en procesarse. Y mientras Chiquis aprendía esas lecciones, Jenny construía. El éxito de Jenny Rivera no fue un accidente de timón ni un golpe de suerte de los que a veces produce la industria musical. Fue el resultado de una voluntad de hierro aplicada con una consistencia que muy pocas personas tienen la capacidad de mantener. Jenny no llegó a donde llegó porque le fue fácil. Llegó porque convirtió la dificultad en combustible. Porque cada puerta que se cerró se convirtió en la razón para empujar más fuerte la siguiente. Porque la industria de la música regional mexicana no estaba esperando a una mujer que cantara lo que Jenny cantaba sobre lo que Jenny cantaba, y eso no la detuvo. La hizo más grande. Porque cuando el mundo te dice que no encajas y tú encajas de todas formas, la audiencia que te encuentra no es solo una audiencia. Es una tribu. Es un ejército de personas que reconocen en tu historia algo de la suya propia. Las mujeres que seguían a Jenny Rivera no la seguían solo por la música. La seguían porque Jenny cantaba sobre lo que ellas vivían. Sobre el dolor de los amores que lastiman. Sobre la traición. Sobre la fuerza que se necesita para levantarse después de que alguien te ha dejado en el suelo. Sobre la vida real de mujeres reales que no aparecen en las versiones suavizadas de la experiencia humana que la industria prefiere producir. Jenny era auténtica de una manera que el público percibía visceralmente. Y esa autenticidad tenía un costo. Porque para cantar sobre el dolor con esa convicción, el dolor tiene que ser real. Y el dolor de Jenny era absolutamente real. Pero mientras el mundo recibía la versión de ese dolor que ella decidía mostrar en el escenario, la versión que no mostraba seguía creciendo en silencio. La desconfianza que Trinidad Marín había instalado en ella se fue profundizando con los años. No se curó con el éxito. No se curó con la distancia legal que puso entre ella y él cuando el proceso judicial finalmente ocurrió. No se curó con los años que él pasó en prisión. Las heridas que se instalan de esa manera no se curan con el tiempo. Se administran. Y Jenny las administraba de la única forma que sabía, trabajando más, controlando más, confiando menos. Sus relaciones amorosas después de Trinidad Marín tuvieron la marca de alguien que entra a cada vínculo esperando la traición. No necesariamente de forma consciente. Sino con esa vigilancia constante, ese nivel de alerta permanente que hace casi imposible la vulnerabilidad real que los vínculos profundos requieren. Porque la vulnerabilidad requiere bajar la guardia. Y Jenny Rivera no sabía bajar la guardia. No había aprendido a hacerlo de forma segura. Esteban Loaiza entró a su vida en ese contexto. Beisbolista. Famoso en su propio mundo. Con una presencia que en el contexto de la vida de Jenny parecía inicialmente el tipo de complemento que ella buscaba, alguien que tenía su propio peso en el mundo, que no necesitaba construirse sobre el nombre de ella. Que podía pararse a su lado en lugar de detrás de ella.
El matrimonio con Esteban fue público desde el principio. Jenny no era una persona que pudiera tener una vida privada completamente privada a esas alturas de su carrera. Lo que ocurría en su vida personal era material para los medios que cubrían su historia con la voracidad específica de una industria que había aprendido que el dolor de Jenny Rivera vendía tan bien como su música. Y lo que empezó a ocurrir dentro de ese matrimonio fue deterioro gradual, con la lógica de las cosas que se van inclinando despacio. Los rumores llegaron con la forma que tienen los rumores cuando alguien está buscando confirmar algo que ya teme. No como información neutral que llega y que uno evalúa con distancia. Como gasolina para un fuego que ya estaba encendido. Jenny empezó a escuchar cosas. A recibir versiones. A procesar posibilidades que su historia de desconfianza hacía difícil descartar con la serenidad que habrían requerido. Y en algún momento empezó a creer que Esteban la engañaba. Hasta ahí, esa es la historia de muchas relaciones que se derrumban. Sospecha. Rumores. La erosión de la confianza que produce la combinación de una historia personal de traiciones y una relación que tiene sus propias fragilidades. Pero entonces llegó el nombre que lo cambió todo. Chiquis. La posibilidad de que no fuera una extraña la que estaba traicionándola, sino su propia hija. Eso hay que decirlo con toda la dimensión de lo que significa en el contexto de la historia de Jenny Rivera. Para alguien que venía de donde venía, que había visto cómo Trinidad Marín había usado el acceso que le daba la familia para producir el daño que produjo. La idea de que la traición viniera de adentro otra vez no era una paranoia irracional. Era el miedo más profundo que Jenny tenía hecho realidad. La lógica de la herida vieja no distingue entre lo que es real y lo que parece confirmar el patrón que ya conoces. Cuando alguien ha sido traicionado suficientes veces desde adentro, el cerebro empieza a buscar esa traición antes de que llegue. Empieza a leer las señales ambiguas como confirmaciones. Empieza a construir el caso con los materiales disponibles aunque esos materiales no sean suficientes para ningún veredicto honesto. Eso fue lo que pasó con la cámara de seguridad. Una grabación muda. Sin audio. Sin nada que explicara qué estaba haciendo Chiqui saliendo del dormitorio principal. Solo la imagen. Solo la posibilidad de que esa imagen significara lo que la herida de Jenny necesitaba que significara para confirmar que tenía razón en no confiar. Jenny vio esa grabación. Y tomó una decisión. No pidió una explicación. No le dio a Chiquis la oportunidad de decir qué había pasado. No buscó más evidencia en ninguna dirección que pudiera complicar la certeza que en ese momento la herida vieja estaba produciendo. Eligió creer lo peor. Y una vez que eligió creerlo, actuó con la velocidad de alguien que lleva décadas esperando exactamente este tipo de golpe y que cuando finalmente llega no tiene paciencia para procesos ni para matices. El correo con el asunto Lights On llegó el 2 de octubre de 2012. 2 palabras. Las luces encendidas. La metáfora de que ya había visto todo. De que ya no había oscuridad donde esconderse. De que el juicio estaba hecho y era definitivo. Chiquis lo recibió y entendió exactamente lo que significaba. No era el inicio de una conversación. Era el fin de una relación. Jenny no le dio la oportunidad de hablar. No le devolvió llamadas. Cambió números. Cerró puertas. La bloqueó de su vida con la eficiencia de alguien que ha aprendido a cortar vínculos como mecanismo de protección y que cuando activa ese mecanismo lo hace completamente. Y cambió el testamento. Chiquis quedó fuera. No de forma simbólica. De forma concreta, legal, documentada. La hija mayor de Jenny Rivera, la que había cargado a sus hermanos, la que había sostenido la estructura familiar mientras su madre construía el imperio, quedó fuera del legado de ese imperio. Eso no fue solo un castigo económico. Fue la declaración más definitiva que Jenny podía hacer sobre lo que creía que había ocurrido. Y Chiquis tuvo que vivir con eso. Sin poder defenderse. Sin un foro donde la acusación pudiera ser examinada honestamente. Sin la posibilidad de que su madre se sentara frente a ella y le dijera que había visto y le diera la oportunidad de responder. Solo el silencio.
El silencio que en el lenguaje emocional de Jenny Rivera era siempre más devastador que cualquier confrontación abierta. Porque la confrontación abierta implica que la otra persona todavía existe para ti. El silencio dice que ya no. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Chiquis. No porque el mundo no la creyera necesariamente, sino porque la persona cuya opinión más importaba, la única opinión que en cierto nivel siempre había importado más que todas las demás, había tomado una decisión. Y esa decisión no tenía apelación. No porque Jenny fuera incapaz de reconsiderar las cosas, sino porque reconsiderar habría requerido admitir que la herida vieja la había llevado a un lugar equivocado. Y eso era un nivel de vulnerabilidad que Jenny Rivera no tenía acceso en ese momento de su vida. Diciembre de 2012. Monterrey. El último concierto. Hay algo en lo que ocurrió esa noche que dice más sobre el estado interno de Jenny que cualquier declaración que hubiera podido dar. Porque Jenny Rivera no era una artista que hacía las cosas sin intención. Cada decisión en el escenario tenía un propósito. Cada canción elegida comunicaba algo. Y esa noche eligió Paloma Negra. Y se la dedicó a Chiquis. Eso es lo más devastador de toda la historia. Porque si el sentimiento de Jenny hubiera sido simplemente odio, si hubiera sido la frialdad limpia de alguien que ha cortado un vínculo y que ya no siente nada por quien está del otro lado, no habría necesitado dedicarle nada. Pero no era odio limpio. Era la mezcla que solo producen las relaciones más profundas cuando se rompen desde adentro. Amor y rabia y humillación y castigo y la necesidad de que la persona que crees que te traicionó sepa que todavía piensas en ella, que todavía le dedicas algo. Aunque ese algo sea una canción sobre una mujer que no puede liberarse de alguien que le hace daño. Paloma Negra. Cantada en pedazos. Para su hija. La última vez que Jenny Rivera estuvo en un escenario, estaba cantando sobre no poder soltar a alguien que le dolía. Y horas después abordó el avión. El avión que se estrelló en la Sierra de Iturbide el 9 de diciembre de 2012 no solo llevaba a Jenny Rivera. Llevaba algo que ya nunca iba a poder resolverse. Llevaba la posibilidad de una conversación que no ocurrió. Llevaba la posibilidad de que Jenny, en algún momento de ese invierno o de esa primavera o de ese año que nunca llegó, se hubiera sentado frente a Chiquis y le hubiera preguntado en lugar de haber concluido. Que le hubiera dado la oportunidad que Trinidad Marín nunca merecía pero que su hija mayor sí merecía. Esa posibilidad murió en esa sierra. Y lo que quedó fue Chiquis Rivera. Viva. Acusada de algo que nunca pudo defenderse completamente porque la persona que la acusaba murió antes de que pudiera ocurrir cualquier cosa parecida a la verdad. Los días que siguieron a la muerte de Jenny tuvieron la textura específica del duelo que no puede ser solo duelo. El duelo de quien pierde a alguien con quien tenía una cuenta pendiente. Con quien había algo sin resolver que ahora ya no puede resolverse de ninguna manera. Chiquis tuvo que hacer el duelo de su madre. Y al mismo tiempo cargar con ser la persona de quien su madre murió creyendo lo que creyó. Esas dos cosas no se procesan de la misma forma que un duelo sin esas capas. Producen algo más complicado, más persistente, más difícil de nombrar. La culpa que no corresponde pero que se siente de todas formas. La rabia que no puede expresarse porque la persona hacia quien iría ya no está. El amor que sobrevive a la acusación aunque la acusación haya sido lo último. Y encima de todo eso, vino la guerra. Jenny Rivera murió dejando un imperio. No solo música. Líneas de ropa, fragancias, proyectos de televisión, derechos de imagen, regalías que seguirían generando dinero durante décadas. Un legado que en términos económicos era considerable y que en términos emocionales era el objeto más cargado que una familia ya rota podía tener que administrar. Las familias que se desgajan por herencias no se desgajan porque el dinero sea más importante que el amor. Se desgajan porque el dinero se convierte en el campo de batalla donde se pelea todo lo que no pudo pelearse cuando había tiempo y la persona estaba viva. La familia Rivera se desgajó. Chiquis quedó fuera del testamento por la decisión que Jenny tomó en octubre. Eso no cambió con la muerte. El documento legal era el documento legal. Rosy Rivera y Juan Rivera asumieron roles en la administración del legado.
Y con el tiempo lo que empezó a emerger no fue la imagen de una familia unida por el duelo, sino la imagen de personas que tenían visiones distintas, intereses distintos y la carga específica de administrar algo que seguía generando dinero mientras la herida emocional que había producido no terminaba de cerrarse. Aparecieron auditorías, sospechas, acusaciones cruzadas. El tipo de conflictos que ocurren cuando el dinero y el dolor ocupan el mismo espacio y no hay una persona con suficiente autoridad moral para poner orden porque la persona que tenía esa autoridad ya no está. Jenny no solo dejó incompleta su relación con Chiquis. Dejó incompleta la arquitectura emocional de toda su familia. Y esa arquitectura incompleta tuvo que sostener el peso de un legado enorme sin los cimientos que solo ella podía haber construido. Chiquis tomó decisiones en ese contexto que revelan algo importante sobre lo que aprendió de su madre. No aprendió a cortar. No aprendió a silenciar. No aprendió a castigar con el nivel de frialdad que Jenny podía aplicar cuando sentía que la habían traicionado. Aprendió a continuar. Construyó su propia carrera artística. No a la sombra del apellido, aunque el apellido siempre estuvo ahí como contexto imposible de ignorar. Con su propia voz, con su propio sonido, con sus propias decisiones sobre qué contar y cómo contarlo. Habló del perdón. No como performance emocional para las cámaras. Como el proceso real y complicado de alguien que tiene que encontrar una forma de relacionarse con la memoria de una madre que murió creyendo algo monstruoso sobre ella. El perdón en esas circunstancias no es la versión limpia del perdón que aparece en las citas motivacionales. Es la versión complicada. La versión que coexiste con el dolor y con la rabia y con la pregunta que nunca va a tener respuesta. La pregunta de qué habría pasado si Jenny hubiera preguntado en lugar de concluir. Si hubiera dado a Chiquis la oportunidad que Trinidad Marín nunca merecía pero que ella sí merecía. Si la herida vieja no hubiera hablado tan fuerte que no hubiera espacio para escuchar ninguna otra voz. Esa pregunta no tiene respuesta. Años después de la muerte, Chiquis subió con sus hermanos al sitio del accidente. En la Sierra de Iturbide. En el lugar donde el avión cayó y donde Jenny Rivera dejó de existir con todo lo que llevaba dentro sin resolver. Esa peregrinación no fue para los medios. No fue material para ningún documental ni para ninguna declaración pública sobre reconciliación. Fue algo más íntimo que todo eso. Fue el único tipo de conversación que todavía era posible. Sin palabras. Sin la posibilidad de que la otra persona respondiera. Sin la posibilidad de que lo que Chiquis necesitaba decir llegara a alguien que pudiera recibirlo. Solo el lugar. Solo los hermanos. Solo el peso de una historia que terminó antes de que pudiera terminar bien. Hay algo que la historia de Jenny Rivera y Chiquis dice sobre las heridas que no se resuelven que merece decirse aunque sea incómodo. Las heridas que se instalan en la infancia no solo afectan a quien las recibe. Afectan a quien esa persona ama después. Afectan la forma en que esa persona interpreta las señales ambiguas. Afectan el umbral entre la sospecha razonable y la conclusión precipitada. Afectan la capacidad de dar a las personas cercanas el beneficio de la duda que merece cualquier relación que importa. Trinidad Marín no solo dañó a Jenny Rivera directamente. Le quitó la capacidad de confiar con la apertura que hubiera necesitado para no destruir lo más importante que tenía. Eso es el daño que se transmite hacia adelante. No siempre de la misma forma. No siempre con los mismos síntomas. Pero con la misma raíz. La raíz de alguien que aprendió que quienes tienes más cerca son quienes mejor pueden hacerte daño. Y esa lección, instalada con la violencia específica de lo que ocurrió dentro de la familia Rivera cuando Chiquis era niña, siguió operando en Jenny durante décadas. Hasta la madrugada del 9 de diciembre. Hasta el avión. Hasta el silencio definitivo que no dio tiempo a ninguna de las cosas que todavía necesitaban ocurrir. Jenny Rivera fue una de las figuras más extraordinarias que la música popular mexicana ha producido. No por su voz solamente, aunque la voz era extraordinaria. Por lo que representaba. Por la forma en que su historia era la historia de millones de mujeres que no tenían a nadie cantando sobre su realidad con la honestidad con que ella cantaba. Eso es un legado real. Pero hay otro legado que nadie eligió y que sin embargo existe.
El legado de una mujer que pudo conquistar todo lo que conquistó y que no pudo resolver lo que ocurría en el espacio más pequeño y más importante de su vida. El espacio entre ella y su hija mayor. Chiquis Rivera carga eso. No como víctima. No desde el odio. No desde la necesidad de que el mundo valide su versión de los hechos, aunque su versión sea la única que puede conocerse porque la otra persona ya no está para dar la suya. Lo carga con la complejidad de quien entiende que su madre también fue alguien que fue dañado. Que también fue alguien que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Que las herramientas que tenía habían sido fracturadas mucho antes de que Chiquis naciera. Eso no borra la acusación. No borra los años de silencio. No borra haber quedado fuera del testamento. No borra la imagen de una madre cantando Paloma Negra en pedazos y dedicándosela horas antes de morir. Pero permite convivir con todo eso sin que sea lo único. Jenny Rivera murió convencida de algo que quizás nunca fue verdad. Esa es la parte más cruel de toda la historia. No la muerte. La certeza con que murió. La imposibilidad de que alguien llegara antes del avión a decirle espera, pregunta, da una oportunidad más, no permitas que la herida vieja hable más fuerte que el amor que tienes por tu hija. Nadie llegó a tiempo. Y la historia quedó congelada exactamente como estaba. Una madre y una hija. Una puerta cerrada. Y ninguna posibilidad de que esa puerta vuelva a abrirse de la forma en que necesitaba abrirse para que la historia terminara de otra manera. ¿Tú crees que hay traiciones que no pueden perdonarse antes de que sea demasiado tarde, o que siempre hay tiempo si uno decide usarlo? Si quieres más historias como esta, suscríbete. Contamos lo que casi nadie se atreve a contar así y subimos antes de que lleguen las notificaciones, así que activa la campana para no perderte lo que viene.